Estamos ahorita enlazándonos y estamos en vivo en Facebook Live. Y quiero saludar primero a nuestros participantes esta noche. Voy a saludar primero, doctor Miguel Ángel Vértiz, ¿cómo estás? Ya estamos en la mesa 8. Pues muy bien, muchas gracias, maestro Quiles. Pues bienvenidos todos los que nos están viendo. Está con nosotros esta noche el maestro Marcelino Guerra Mendoza. Maestro Marcelino, muy buenas noches y agradecido de contar con su presencia en esta mesa permanente de política educativa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos ven. Gracias, maestro, muy amable. Y está ni más ni menos que la doctora Lucía Rivera Ferreiro. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Es un verdadero placer recibirle en esta mesa. Muy bien, muchísimas gracias. Encantada con la invitación. Vamos a ver qué tal. Gracias. Pues, doctora, se me olvidó preguntarle, ¿van a hacer alguna presentación o es un discurso el que va? No vamos a usar presentación. Perfecto, preferimos discurso, conversar. Preferimos llevarlo por el camino de la conversación, entonces nos vamos así, sin presentación. Muy bien, doctora, pues la verdad es un verdadero placer tenerla aquí esta noche, porque entre ustedes han hecho muchísimo trabajo, y ustedes me refiero porque también ahorita está ausente el doctor Roberto González Villarreal, pero aquí tenemos presente a la doctora Lucía Rivera Ferreiro, que es doctora en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora de la maestría en desarrollo educativo y responsable del doctorado de política de los procesos socioeducativos en la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad de Ajusco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Red Mexicana de Estudios sobre los Movimientos Sociales. Aquí dejo ahorita la presentación para que irla abordando poco a poco, porque usted que ha sido formadora de doctores, pues tiene mucho que decirnos en este campo, pero me llama la atención el tema del día de hoy, donde vamos a hablar de la pedagogía del acontecimiento, donde la pandemia es un acontecimiento y lo que estamos enfrentando desde hace casi 6 meses en México es un acontecimiento, pero algo inesperado que vino a desestructurarlo, y desestructurar es todo, porque ha tocado a todo, inesperadamente llega, y es una novedad histórica que no puede compararse con ninguna otra pandemia. Así es que aquí abordará, entiendo, la situación del COVID-19 que ha obligado a todos los mexicanos y a nivel mundial a cambiar rutinas, horarios, espacios, y que ha alterado las relaciones y las condiciones de vida material, entre otros aspectos. Y que, como usted lo dice también, coloca en jaque a la humanidad y a la existencia misma de ella. Doctora, tiene usted el micrófono y está la cámara con usted. Muy bien. Hasta 15 minutos en esta primera intervención. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muy, muy amable, profesor, por la presentación. Y bueno, tomo nota del tiempo para no excederme. El día de hoy publicamos un cortocircuito que lleva el mismo título para cualquiera que desee conocer ahí la aproximación inicial que tenemos a lo que hemos llamado pedagogía del acontecimiento, puede consultarlo, leerlo en el portal Insurgencia Magisterial, que es donde pues se publican estos pequeños textos con fines de divulgación, pero que finalmente nos permiten también ir exponiendo el desarrollo de ideas que venimos trabajando a través de la investigación, el profesor Marcelino Guerra, el doctor Roberto González y pues yo mera, ¿no? Lo hacemos además con mucho gusto, con mucho esfuerzo, pero también con mucha diversión, porque
pues pensamos que el conocimiento tiene que ser divertido, ser una pasión, porque pues eso es algo que resulta indispensable para aventurarse a eh, trabajar, investigar, construir conocimiento. Bueno, voy directo al tema y hay un pequeño texto que esperamos que se publique pronto, que se llama Seamos Virus. Es un texto que analiza precisamente las características de esta pandemia, las características de un virus que viajó muy rápidamente en el mundo y que de aquí lo que interesa destacar, y es una de las cosas que parece que quedan muy claras, es que el tema de la movilidad de la población es un factor de transmisión que resulta muy difícil de controlar. Los gobiernos entonces comenzaron a responder en términos generales, pues las medidas son muy similares y nosotros comenzamos con un confinamiento desde el mes de marzo que pues ya va para 6 meses con un semáforo que luego apareció por ahí en el camino. Más que entrar en los detalles de la pandemia y de por qué ahí lo que se expone es esta idea de seamos virus, quisiera ahora trasladarla más bien al contexto educativo, pero como esta es una mesa de política, pues justamente queremos partir de lo que es nuestro análisis sobre las decisiones que se han tomado en materia educativa. Específicamente el día 3 de agosto escuchamos a un secretario de Educación informar que después de otras decisiones de un Aprende en Casa 1, de un cierre de ciclo escolar atropellado, pero con una cantidad de experiencias muy interesantes que los profesores lograron desarrollar, poner en marcha y acumularon una experiencia muy interesante en un periodo muy corto, por lo que esas experiencias fueron muy intensas. Frente a todo eso y después de la incertidumbre de si se regresaba a clases o no, finalmente el 3 de agosto se anuncia que el ciclo escolar 2020-21 inicia el día 24. Entonces, bueno, lo que nosotros hicimos fue analizar esta decisión y en un primer momento, pues identificamos que las condiciones en las que se está tomando esta decisión son realmente inéditas. El contexto de una pandemia mundial donde no tenemos fecha de caducidad, no sabemos cuándo se va a terminar y entonces pues se toma una decisión en un momento en que la pandemia no cede, los contagios no ceden y las muertes no ceden. No hay posibilidades de un regreso a clases, se decide no volver porque eso evita la movilidad de alrededor de 40 millones de personas, considerando que no son solo los niños los que se mueven hacia la escuela, sino que los acompañan sus padres, se mueven en el transporte público. Entonces, bueno, eso está muy bien, evitar la movilidad, pero la segunda parte de la decisión es el uso de la televisión. Y aquí lo que se nos informa es que hay un acuerdo con las televisoras de que sea a través de la televisión que se toman clases y que además, pues la cosa va en serio, ¿no? No hacer el Aprende en Casa 1, sino un inicio de ciclo escolar en forma. Por lo tanto, hay que inscribirse, hay que realizar los trámites que haya que hacer para formalizar la inscripción. Y bueno, la cuestión es que la forma en que se ha manejado esta solución, que es una decisión política que afecta a todo el país, o sea, es una decisión general, se nos ha presentado como la única posible. Se nos ha presentado como
la única opción frente a una pandemia que no cede. Entonces, en esa lógica, lo que surgen son muchísimas preguntas. ¿Cuál va a ser la función de los maestros? ¿Qué actividad les va a tocar desarrollar? Pues ellos entran, la escuela primero, ¿es el apoyo o es el eje de la propuesta, o son los maestros que se apoyan en la televisión? Y aquí lo que vamos viendo es un ajuste del mismo discurso oficial, donde primero se nos dice que la televisión es la que dará las clases y los maestros apoyarán. Y esta postura del mismo secretario de Educación Pública se fue moviendo, fue cambiando y no, es la televisión un apoyo. De todas maneras, no queda claro el papel de los maestros. Y así estamos cuando llega el día 24 de agosto y empiezan las clases. Estamos a una semana y media de haber iniciado el curso. Y lo que nosotros vemos es, por un lado, una insistencia, una aceptación e incluso asunción de que efectivamente no había otra salida posible. Nosotros lo que decimos es, a ver, las condiciones efectivamente son muy complicadas y no había manera de regresar a la escuela. Eso es verdad. Eso constituiría un riesgo de contagio muy, muy severo. Sin embargo, no estamos de acuerdo en la afirmación de que no había de otra. Nuestra postura, sobre todo porque esto lo venimos conectando y relacionando con todo el proceso de reforma anterior que hemos estudiado muy a fondo. Tenemos un secretario de Educación Pública que pues tiene una orientación claramente empresarial, ha trabajado con los empresarios, claro, tiene una carrera política muy larga, pero él finalmente tiene, como decimos nosotros, su querencia, ¿no? Él se va hacia el lado empresarial y tiene una relación de mucho tiempo con Salinas Pliego y con muchos empresarios. Entonces, lo que nosotros decimos es que con alguien así en la Secretaría de Educación Pública y un presidente respaldando, bueno, es quien nombra al secretario de Educación. Esteban Moctezuma está ahí porque el mismo presidente está de acuerdo en tener a un funcionario con este perfil ahí por algo, para algo. De manera que cuando nos enfrentamos a este acontecimiento difícil de predecir hasta dónde va a llegar y que nos moviliza y que nos desestructura y que nos cambia la vida, las relaciones, nos coloca ante situaciones extremas para quienes pierden el trabajo, la salud, y que no tienen oportunidad tampoco de mantener las relaciones que se tenían antes de la pandemia. Todo eso está ahí en medio y la decisión de la SEP es, eh, pues vamos a regresar a clases usando la televisión como si la pandemia fuese un accidente, una especie de sismo, una especie de huracán que pues va a pasar. La decisión que se toma es, desde nuestro punto de vista, una decisión que intenta regresar lo más rápido posible a través de esa fórmula llamada normalidad o nueva normalidad. En realidad es una propuesta que intenta mantenernos en el engranaje de una lógica institucional, una lógica educativa, una forma de funcionamiento sobre los mismos planes, los mismos contenidos, la misma lógica que había antes de la pandemia. Entonces, el punto nuestro es este. La opción de este gobierno y de la SEP es que piensa de esa manera, no piensa en función de la pandemia. No es una decisión que se haya tomado en función de la pandemia, a pesar de que la pandemia es la causa de la circunstancia en la que a la que nos estamos enfrentando ahora.
es el acontecimiento que nos movió todo, pero la decisión educativa no es para enfrentar todo lo que está provocando la pandemia, sino para volver a los planes y programas, los aprendizajes clave, ese modelo educativo de una reforma anterior, que además ya hay un amasijo de 2 planes y programas, uno panista, otro peñista. Esos son los planes y programas de estudio vigentes, de manera que el discurso, la narrativa, los conceptos y las ideas sobre qué hay que educar en la escuela son los de antes de la pandemia, cuando en este momento lo que urge es otra educación. Bueno, voy aquí con el tiempo encima. Espero poder hacer Va una bien, doctora, va síntesis bien, doctora. para darle entrada a el planteamiento que nosotros estamos haciendo. La decisión política de AMLO, de Esteban y la 4T es regresar a la vieja normalidad ajustada, profiláctica, si acaso la única novedad es ese parche de vida saludable, que tampoco está constituyendo el eje vertebral de lo que hay que enseñar cuando tenemos encima un problema de salud, entre otros, entre muchos otros, ¿no? Lo que nos impide abrir las escuelas es una pandemia, pero en la decisión política no se están incorporando ni discusiones, ni estudios, ni proyectos, ni nada que tenga que ver con esa pandemia. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que la población, los niños y las niñas comprendan, y los jóvenes, por supuesto, comprendan las condiciones en las que surge esta pandemia, cómo se desarrolla, cómo nos está afectando, cómo nos está moviendo y conmoviendo, qué está provocando en nosotros en todos los aspectos de nuestra existencia? Entonces, bueno, el asunto es que hay una decisión política que va por la ruta de reducir la escolaridad a tomar clases por televisión. Afortunadamente tenemos una respuesta muy interesante, a pesar de que la misma SEP y la 4T ignoraron, eliminaron o desecharon otras posibilidades que podían haberse construido a partir de la misma experiencia de los profesores en Aprende en Casa 1. Entonces, no solo no se recuperó esa experiencia, no solo nunca supimos de un diagnóstico más que la encuesta de satisfacción ridícula, donde dice que todos los padres, o un porcentaje muy elevado de los padres de familia, están muy felices con Aprende en Casa 1. Perdón, pero eso no es un diagnóstico, es una encuesta de opinión. Pero a partir de eso, entonces, se instrumenta Aprende en Casa 2, que es un programa con, digamos, recargado del Aprende en Casa 1, pero ahora con otras exigencias, con otras presiones y además con el aviso de que esto va de aquí hasta diciembre, por lo menos. Entonces, la decisión política definió lo que hay que hacer y ya se está haciendo ahorita, pero en esa misma medida ignoró, eliminó o desechó otras posibilidades. Los maestros están buscando salidas, muchos incluso han dicho que para ellos la televisión no va, están pasando entonces cosas muy interesantes a las que hay que dar seguimiento. Pero para nosotros, y con esto cierro, sí había de otra, definitivamente. Y aquí nos sumamos a ese llamado que hace la maestra Laura de Coahuila, donde le pide al secretario de Educación Pública postergar el inicio del ciclo escolar. Ahorita ya se está hablando de que probablemente en octubre estemos en semáforo en verde. No hubiera ocurrido absolutamente nada si estos meses se aprovechan para desarrollar una campaña muy amplia, educativa a la población y obviamente dentro de las escuelas sobre lo que es la pandemia. Postergar el inicio del ciclo escolar no es el fin del mundo. ¿Qué hubiera pasado? El tiempo podía haberse aprovechado para otra cosa,
para una campaña coordinada entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, pero a estas alturas yo creo que ya nos queda muy claro que no se coordinan mucho, que digamos. Postergar el inicio del ciclo escolar no es el fin del mundo, otro camino, el tiempo mientras tanto se puede aprovechar de otra manera, porque, y con esto cierro para darle entrada a la intervención de Marcelino, que va a entrar en esos detalles de la pedagogía del acontecimiento, porque pensamos que la pandemia es una oportunidad para replantear objetivos, contenidos, métodos educativos encaminados a detonar preguntas, proyectos, experiencias didácticas sobre el acontecimiento llamado pandemia, que prácticamente pues ha invadido todos y cada uno de los ámbitos de nuestra existencia. Cierro con esto, si la pandemia es un acontecimiento, pues entonces necesitamos una educación para enfrentar ese acontecimiento. Y hasta aquí, bueno, pues yo dejaría mi intervención, le dejo la palabra aquí a Marce. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora. Muy amable. Y aquí ya empiezan a escribir comentarios los profesores, pero los vamos a leer en cuanto termine el maestro Marcelino Guerra Mendoza. Y pues estamos de lujo esta noche. Ustedes han escrito muchos libros y aquí está con nosotros el maestro Marcelino Guerra Mendoza, a quien le doy la bienvenida. Él es licenciado en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Política Pública comparada por la Flaxo, México. Profesor de la Maestría en Desarrollo Educativo y la licenciatura en Administración Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. Es coautor del capítulo El lado oscuro de la Reforma Integral de Educación Básica, publicado en El secuestro de la educación, el sexenio educativo de Elba Ester Gordillo y Felipe Calderón, publicado aquí en México en 2011, y también del capítulo Guerra en el territorio educativo y comunidades en resistencia, junto con el doctor Roberto González Villarreal. Maestro Marcelino, sea usted bienvenido. Muchas gracias por su presencia y lo escuchamos con mucho gusto, maestro. Muchísimas gracias por la invitación, maestro Quiles. Buenas noches, Miguel Ángel. Qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Y pues en este intercambio de planteamientos en cuanto a lo que venimos trabajando de hace un tiempo, no solamente la política educativa, sino ahora nos vemos en la posibilidad de avanzar hacia cómo hacer y qué hacer en relación a todo esto que estamos pasando, lo que estamos atravesando en esta pandemia, que no es un evento pasajero que puede salir de nuestra vida de manera rápida, de manera eficaz, sino al contrario, está dejando y ya ocasionado distintos efectos y distintas afectaciones esta pandemia. De ahí es que le nombramos un acontecimiento, porque no es un evento aislado y pasajero, sino que es todo este suceso que trae consigo afectaciones, efectos y producciones que en la población en general va dejando distintas secuelas y está ocasionando distintas formas distintas de vida, dinámica social, cultural y por supuesto educativa también. De ahí entonces es que nosotros ahora en el planteamiento que venimos a compartir con ustedes tiene que ver con esta pedagogía del acontecimiento. Y
síntesis, podría decir, eh, cómo abordar el acontecimiento y convertirlo en un motivo educativo. En un motivo educativo que en este momento es la pandemia, pero que nos tendría que orientar y orillar hacia otra forma y otras maneras de, de desarrollar el proceso educativo en esta formación de las nuevas generaciones. Nuevas generaciones desde la infancia, juventud, adolescencia. Esta pedagogía del acontecimiento, pensamos, no tiene que quedarse solamente en lo que estamos cruzando y atravesando devastadoramente hoy en día, como lo que es la pandemia en la cual estamos envueltos no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Pero en esta pedagogía del acontecimiento queremos abordarlo porque poco se ha detenido las instancias del gobierno federal y en particular, digamos, la Secretaría de Educación Pública a trabajar sobre su comprensión, porque finalmente todo proceso educativo como punto de llegada tendría que ver con la comprensión de la realidad. Y para esta comprensión de la realidad, pues es necesario indagar, organizar, sistematizar, analizar información, formar juicios e intercambiar interpretaciones que se van haciendo de todo este proceso que realmente dista mucho de lo que por mucho tiempo hemos estado experimentando, vivenciando en el sistema educativo nacional y que se ha agudizado a partir de la reforma 2013 en términos de aprendizajes estandarizados como el motivo de la calidad educativa que tiendan a ser evaluados de esta misma manera. Y eso puede ir garantizando el transcurso de los grados y ciclos escolares y sus propios niveles. Todo ello ha dado muestras de cómo no han sido viables todo este tipo de aprendizaje de contenidos ya tradicionales, pero también arcaicos, en momentos de la pandemia, no han servido de mucho para hacer frente a lo que tiene que hacerse en relación a los efectos y afectaciones que esta crisis sanitaria nos viene dejando. Y tiene que ver con situaciones familiares, con situaciones laborales, con situaciones económicas, con situaciones alimenticias, con relaciones, con pérdida de vínculos en las propias familias. Hemos visto cómo el incremento de violencia intrafamiliar, como violaciones, acoso, el incremento de embarazos, cómo es que tiene características que se han agudizado mediante toda esta crisis sanitaria que estaban presentes, pero que ahora, pues, en un encierro obligado, han dado pauta para que todo esto se agudice, se incremente y tengamos la necesidad de enfrentar esta realidad de manera diferente a lo que lo veníamos haciendo. Los contenidos y sus aprendizajes que están planteados desde el nuevo modelo educativo de la reforma 2013 y que tienen una continuidad y profundización en la nueva escuela mexicana de la Cuarta Transformación, no dan para una comprensión de esta realidad y menos para su transformación. De ahí es que nosotros planteamos el hecho de la necesidad de una pedagogía del acontecimiento, de formas distintas de cómo abordar, de cómo construir
y de cómo llevar a cabo el proceso educativo de una manera significativa que permita llegar a esta comprensión y transformación de la realidad. De aquí nosotros vamos viendo que el haberle endosado a las televisoras el Aprende en Casa 2, e inclusive las gracias que el Ejecutivo Federal dio ayer a las televisoras por esta participación, nos parece una humillación, un desprecio, un menosprecio a la magisteria revoltosa que nosotros llamamos, porque son mayormente mujeres las que hacen el gremio magisterial y son las que dan muestras y han dado muestra, igual que maestros y maestres, en relación a lo que se tiene que hacer en un proceso educativo que tienda a rescatar el vínculo pedagógico con los estudiantes. Desde Aprende en Casa 1 dieron muestra de cómo buscar, encontrar y comunicar con sus alumnos cómo se encontraban, enterarse si comían, enterarse si tenían problemas en la familia, si los papás tenían trabajo, si tenían ingresos, e ir encontrando este vínculo pedagógico que no pasa necesariamente por la repetición y mecanización de contenidos y aprendizajes estandarizados, sino pasa por otros senderos necesarios a incursionar y más aún en los momentos que estamos pasando. De ahí entonces nosotros vemos que este menosprecio hacia la magisteria revoltosa ha sido pues fundamental para situar lo que realmente la política educativa en esta cuarta transformación está enfocada a profundizar la reforma 2013 y continuarla en la actualidad. Pero ahí nosotros vemos que es necesario problematizar de una manera distinta a como lo hace el ejercicio del poder. No problematizar y tratar de implementar lo que ellos están diciendo que tenemos que hacer, sino llegar a una problematización distinta a partir de diagnósticos más reales, más concretos, en función de lo que las familias, los niños, las niñas, las maestras, los maestros, los actores del proceso educativo estamos padeciendo en esta crisis sanitaria. Y de ahí nosotros vamos identificando que afortunadamente a las acciones que han desarrollado las maestras, los maestros, los maestres, en estos momentos, cuando inicia el ciclo escolar, Aprende en Casa 2, que no tienen en su agenda institucionalizada la obligación de hacer la búsqueda en términos de trabajar con los niños a través de las plataformas, de internet, de otros medios, sino de estar pendientes. Inclusive sí les dijeron solamente que tenían que buscar a los niños para la inscripción, pero estos maestras y maestros se dieron a la tarea de preguntar y de conocer cuáles eran las condiciones por las cuales los niños estaban atravesando. Y en ese sentido, entonces, nosotros vamos viendo que es fundamental el hecho de rescatar el trabajo de la magisteria revoltosa en esta pandemia e irle dando forma y configuración a esta pedagogía del acontecimiento. Y para ello, pues es necesario iniciar como en una cartografía, como ir trazando las coordenadas pedagógicas de los efectos y afectaciones que ha dejado y está dejando esta crisis sanitaria en las poblaciones infantiles, juveniles, adolescentes y maestras, pero también en las familias, en las jefas de familia, en las familias enteras,
porque son situaciones económicas que poco se detiene las determinaciones de la SEP a tomar en consideración esta cuestión. Y de ahí entonces, pues nosotros vamos ubicando la importancia de ir hacia esta comprensión de la realidad en preguntas de cómo han pasado la pandemia las poblaciones estudiantiles, las maestras, los maestros, en la posibilidad de ir generando un intercambio de interpretaciones, perdón, que permitan ir escuchando, expresando, compartiendo y construyendo. Todo ello a razón de lo que ya las maestras están haciendo sin obligación de lo que tienen que hacer antes del regreso a clase presencialmente, que es la televisión no está dando la educación que dijo que iba a dar oficialmente para seguir planes y programas de estudio. Está refriteando programas que ya tenían como entretenimiento educativo, pero no está dando las clases que dijeron que se iban a dar. Los maestros son los que están llevando a cabo el proceso educativo finalmente, pero en lugar de seguir el ciclo escolar, ¿por qué no estar planteando qué es la pandemia, por qué se da, cómo se dio, en dónde se originó, qué efectos está teniendo, qué problemas está ocasionando en la familia, en la economía, en la alimentación, en la salud, a modo de ir compartiendo este trabajo que los estudiantes bien pueden ir haciendo, ocupando los contenidos escolares que están presentes, pero como acompañamientos, como herramientas, no como el centro de atención del proceso educativo. Por ejemplo, emplear el contenido de las matemáticas no para el aprendizaje memorístico de las tablas de multiplicar, sino para desarrollar un pensamiento lógico, matemático, que es la función finalmente de la matemática en materia educativa, cómo abordar y cómo construir y generar este tipo de pensamiento. Con ello, ¿qué podríamos estar haciendo en esta pedagogía del acontecimiento? Pues generar estrategias en los propios alumnos de indagación, de información, con cuestionamientos, con preguntas concretas, qué, cómo, cuándo se origina la pandemia. Es decir, el acontecimiento que nos está afectando y nos está dejando distintos efectos. A nivel escolar, en los ciclos y en los grados, que los niños se encuentren, sin menospreciar el proceso cognitivo que puedan estar desarrollando. En este trabajo, no solamente es la indagación, sino también la organización de esta información, su sistematización, su intercambio, que los maestros están haciendo de distinta manera, están trabajando en grupo con los alumnos que están asignados a su grado y su ciclo escolar. Y eso lo pueden estar realizando en distinción de lo que la televisión no está haciendo, porque la televisión no está dando clases, pero ellos están asumiendo, los maestros, que tienen que cumplir con lo establecido para cada grado y ciclo escolar. Pero ahí entonces estamos entrando en la misma dinámica que no nos permite comprender el acontecimiento en el cual estamos atravesando. Cuando nosotros vamos viendo todo esto, vemos que también las maestras han diseñado ambientes de confianza para trabajar con sus alumnos, han establecido escenarios, escenografías en sus propias casas, con sus propios recursos, para hacer agradable lo que los niños pueden encontrar en ellos. Pero también sabemos y nos damos cuenta
que cuando están viendo este proceso con los niños, pues están apareciendo cómo las mamás también están desesperadas porque el niño no está atendiendo lo que tiene que atender o porque no está haciendo las tareas y los maltratos también se están dando. Estas son las afectaciones que están sucediendo educativamente también con la pandemia. Pero entonces la intención es involucrar desde los niños a las familias, a las jefas de familia, a los padres, para empezar con un trabajo distinto que tenga que ver desde la propia familia, el grupo escolar, la misma escuela y la comunidad, y se pueda ir ampliando este proceso educativo para no reducirlo solamente al salón de clases en una relación mecánica maestro-alumno, transmisión y depositar el aprendizaje en los alumnos para que lo expresen en una prueba estandarizada. Bien, De maestro. esta manera es como nosotros pensamos de una manera inicial el hecho de abordar el acontecimiento que estamos atravesando, pero que se vaya convirtiendo con otros acontecimientos en los motivos educativos que puedan ser abordados en estos momentos y en su regreso presencial a las clases. Gracias. Bien, maestro. Pues muchas gracias. Vamos en esta primera parte y pues a mí me recuerda mucho lo que ha sucedido. Esperábamos yo de manera personal hablo, muchos cambios en materia educativa. Se me ha quedado muy marcada la Junta de Consejo Técnico del 15 de noviembre de 2019, que es la segunda de ese ciclo escolar pasado, donde se trabajó lo que era el trabajo interniveles y el perfil de egreso. Y yo decía que si se hubiera dado cierta autonomía en ese momento a las escuelas para generar contenidos, en la idea de dejar atrás el 2011, el plan y programa 2011, y de dejar atrás los aprendizajes clave. Yo creo que quitarle hasta el último punto y coma a una reforma anterior implicaba cambiar. Bueno, si hubiera sucedido eso, ese fue otro acontecer. No sucedió, pero de haber sucedido aquello, los maestros hubieran tenido contenidos que trabajar, porque generalmente y siempre los maestros son los que sacan la casta y adelante con el trabajo. Hay comentarios, doctora Lucía, maestro Marcelino, dicen desde el Instituto del Centro de Investigación e Innovación de la Educación en Toluca, saludos cordiales a ustedes, y nos están comentando que un antecedente lo pueden encontrar en la pedagogía de la situación, situaciones como todo lo que nos ocurre, lo que vivimos, que se da en un tiempo y lugar y todo sin excepción, ¿sí? Tenemos situaciones, el levantarse, el trasladarse, la enseñanza, el aprendizaje, la pandemia. Dice el doctor Fernando Flores Velázquez, es relevante el planteamiento que hacen pedagógicamente, del acontecimiento. Muy interesante, dicen. Y efectivamente sí resulta interesante porque están colocando las situaciones en este presente. Vamos a dar la palabra al doctor Miguel Ángel Bertis. Doctor Miguel Ángel Bertis, muy buenas noches nuevamente. Aquí hemos tenido 2 participaciones y esperamos tus comentarios, por favor. Muchas gracias, maestro Quiles. Pues bueno, primero que nada me da mucho gusto poder saludar, aunque sea por este medio virtual, a la doctora Lucía Rivera y al maestro Marcelino Guerra, ya que desde febrero de este año que cerraron la universidad por problemas laborales con el sector administrativo, pues no nos habíamos podido saludar como usualmente hacíamos entre los pasillos o en los jardines, a lo lejos cuando nos mirábamos. Entonces, bueno, pues igual a lo lejos, pero ahora por la vía virtual, pues les mando un saludo. Bueno, dicho esto, yo quiero empezar mi comentario
retomando un video que se hizo viral el día de hoy en las redes sociales, que lo titularon Lord es mi cuerpo, donde sale un sujeto que se resiste a ponerse el cubrebocas, argumentando que el presidente López Obrador y el empresario Carlos Smith no se lo ponen, entonces él tampoco se lo pone porque tiene el derecho sobre su cuerpo. Entonces, esto me parece importantísimo porque parte de esta pedagogía que ustedes están comentando tiene que ver con esta discusión o esta comprensión de la discusión sobre los derechos que tenemos, porque efectivamente la pandemia ha venido a cancelar muchos derechos, pero no una cancelación política, sino una cancelación razonable, ¿no? Es una cancelación de facto por la protección que tenemos a un derecho principal, que es el derecho a la vida. Por ejemplo, lo señalaba Lucía Rivero, el derecho a la movilidad, ¿no? Que es un derecho de cuarta generación, está en la Constitución de la Ciudad de México, pero no porque esté escrito tendríamos que poner en riesgo la vida de los demás y nuestras propias vidas por ejercer un derecho en el cual tendríamos que entender el contexto sobre el cual ahorita mismo queda limitado. Igualmente es el derecho al trabajo, que si bien es un elemento sustancial para la sobrevivencia de muchas personas, pues igual ha sido un derecho que ha estado coartado, limitado en el mejor de los casos en el ejercicio de la sobrevivencia de las personas, pero que igual se tiene que ponderar en el contexto en el cual se está desarrollando. Ahora, en todo este contexto, pues tenemos que recuperar el tema que están ustedes desarrollando, que es el derecho a la educación o una pedagogía en el contexto de esta pandemia sujeta al derecho a la educación, porque me parece que efectivamente al mismo gobierno mexicano, yo he señalado en otros comentarios que está en una curva de aprendizaje y que está aprendiendo cosas, pero una de esas cosas en la que tiene que aprender es que no necesariamente hay que sacar adelante el derecho a la educación como tal, a costa de otros derechos, primero que nada, es decir, en el contexto de una pandemia donde lo principal es el derecho a salvaguardar la vida. Está bien que se haga de una manera, una estrategia, pero que no garantiza, ¿no? De alguna manera no garantiza el derecho pleno. Sobre todo es excluyente la estrategia de Aprende en Casa, porque por lo menos el 13% de las personas de los ingresos más bajos del país no tienen una televisión en su casa. Entonces, en principio es excluyente y además efectivamente no garantiza esa educación que en el momento que estamos viviendo es la educación necesaria, como ustedes la llaman. Esta pedagogía del acontecimiento no está incluida y que además nos ayudaría mucho si esta pedagogía del acontecimiento fuese una pedagogía que nos dejara claro también este equilibrio entre los derechos políticos, los derechos humanos, los derechos que tenemos respecto a nuestro propio cuerpo, respecto a nuestras propias necesidades y el derecho que tenemos respecto a la sociedad, respecto a la convivencia y tener un equilibrio, una pedagogía que nos permita entender el equilibrio en la situación en la que nos encontramos, porque ejercer el derecho como la persona de el Lord es mi cuerpo, a no ponerse cubrebocas porque es su cuerpo y porque copia lo que hacen otras personas, por muy importantes que éstas sean en el ámbito político y empresarial, pues no necesariamente es la mejor decisión en el contexto en el que nos encontramos. Esta es una pedagogía complicada, sofisticada, y que también me parece aquí, y aquí sería el cierre de mi intervención y mi pregunta para nuestros colegas panelistas, es importante entender que en el contexto que nos encontramos, me parece que la curva de aprendizaje del gobierno no le da para entender este alcance, por lo menos no al sector burocrático que actualmente tiene tomando las decisiones. Y la pregunta es, bueno, entonces, ¿sobre quién recae esta pedagogía? Me parece que lo que decía el maestro Quiles, pues al final los profesores son los que dan la cara ante los estudiantes, padres de familia y la sociedad en su conjunto, y son los que en el día a día van resolviendo las contingencias y las problemáticas y la pedagogía de facto. Pero yo me preguntaría, bueno, ¿cómo organizar, cómo estructurar esto que es tan necesario? En el discurso, como ustedes lo plantean, me suena tan necesario esta pedagogía, cómo estructurarla para no dejarla pasar, no dejar pasar el acontecimiento, sino una pedagogía pertinente y no confiar en que el gobierno lo vaya a hacer. Bueno, ese es mi comentario, mi pregunta. Nuevamente, gracias a los que nos están siguiendo. Si les está gustando, pónganle compartir para que otros más puedan ver
nuestros comentarios y nuestras reflexiones. Pues es por el momento todo. Maestro Quiles, muchas gracias. Muy interesante porque surgen muchas preguntas y muchas gracias al doctor Miguel Ángel Vértiz Galván. Pero hay muchas cuestiones que yo de manera personal coincido en las observaciones que hacen desde este discurso de la pedagogía del acontecimiento, porque en términos educativos, la primera etapa de Aprende en Casa a partir del 20 de marzo, inclusive en las 2 semanas anteriores a Semana Santa, yo decía que podían haberse abordado temas verdaderamente educativos de casa, enseñar cosas a los niños que no hemos enseñado en casa y que tienen que ver con la educación, porque si no estamos entonces en una concepción de instrucción, pero además la instrucción no es totalmente elaborada, porque ahorita ya pasó la primera etapa, estamos en la segunda etapa, y estas 2 semanas se han utilizado programas que se venían utilizando en otros programas anteriores y que se han tomado de diversos canales. Me han comentado que a partir del 14 de septiembre estarán los nuevos programas, los maestros están grabando. Hay maestros que están conectados con nosotros y que nos han comentado que están en Canal 11 grabando. Y desde ahí entonces, pues esperemos que se hace. Pero muy interesante lo que nos comentan la doctora Lucía Rivera, perdón, y el maestro Marcelino Guerra. Disculpe, maestra. La doctora Lucía Rivera Ferreiro es autora también de capítulos, por ejemplo, del capítulo Maestros Despedidos, breve recuento de los daños y las resistencias, publicado en el libro Resistencias y Alternativas, Relación Histórico-Política de Movimientos Sociales en Educación, del año de 2017, y en los libros Productos de Investigación, publicados por la editorial de la Universidad Pedagógica Nacional, uno de ellos, Supervisoras de Educación Preescolar en tiempos de la obligatoriedad, y el otro, Asesores Técnico-Pedagógicos, Polifuncionalidad, Legitimidad e Idoneidad, en 2018 publicado. Doctora Lucía, 5 minutos, 6, 7 por ahí, para que usted nos haga una segunda ronda de comentarios, por favor, sobre este tema interesante que es la pedagogía del acontecimiento. Bien, muchas gracias. Pues siempre pasa que los temas se van ahí formando y el tiempo siempre es breve, pero el intercambio es muy, muy útil para que, bueno, uno también conozca las preocupaciones, las inquietudes, las dudas, y al mismo tiempo uno organice y aclare mejor sus ideas. A ver, quiero señalar que nosotros estamos proponiendo tenemos una posición a partir de las decisiones políticas que se han tomado ya, que están en marcha, a partir de un análisis no tanto de lo que le falta, le sobra o lo que se puede corregir de una decisión política que ya está en marcha. Nuestra apuesta, nuestro análisis y por lo tanto nuestro punto de llegada parte de esta afirmación que quiero volver a repetir. Siempre hay de otra. Las decisiones políticas que se toman desde el centro del poder se hacen haciendo cálculos, haciendo un balance, de manera que pues yo aquí sí creo que el asunto no es una cuestión de curva de aprendizaje. Este gobierno tiene un proyecto político y por eso está Esteban Moctezuma en la Secretaría de Educación Pública. Un personaje que no sabe de educación, pero sí sabe de negocios.
sí sabe de tejer relaciones. Y eso es lo que él ha hecho. Entonces, si uno va, yo ahorita de pronto me aparece como la película de un Esteban Moctezuma muy tranquilo, muy optimista, cuando comenzaron las críticas de la reforma de la 4T, va a echar para atrás todos los grandes logros y avances de la reforma anterior, como el INE, las evaluaciones, y el señor siempre tranquilo diciendo, no, es que las evaluaciones no van a desaparecer, ahí van a seguir. No, es que los cambios no van a ser muchos. No, es que no va a haber muchas novedades. Y efectivamente, a la vuelta del tiempo lo ratifica el propio profesor Quiles hace rato, esa anécdota de no va a quedar ni una coma. Pues ahorita lo que estamos viendo es que quedaron pues casi todas las comas, ¿no? La única que se le quitó fue la evaluación de permanencia a esa reforma anterior, pero la racionalidad, la lógica, la concepción de lo que es educación que ha venido forjando las reformas anteriores, pero muy especialmente la 2013, se continúa y se mantiene en la reforma de la 4T. Por eso las comas siguen ahí, por eso los puntos y comas, por eso los elementos sustantivos, conceptualmente no tenemos grandes novedades, si acaso una vuelta de tuerca, por ejemplo, en la idea de calidad que se mantiene, pero que ahora se plantea como una cuestión de excelencia. Es decir, no tenemos una narrativa, ni una concepción, ni conceptos nuevos en la reforma de la 4T, en la reforma educativa de la 4T. Y sí un reforzamiento de concepciones que ya estaban perfiladas en la reforma 2013, se refuerzan mucho, sobre todo en la ley actual, en la Ley General de Educación, por ejemplo, esta idea de el involucramiento de la sociedad civil en muchos espacios de muchas maneras, no solo a nivel de la escuela, sino en varios planos y niveles del sistema educativo. Entonces, eh, hay proyecto, hay intención política, hay cálculo, y cuando viene una pandemia, lo que tenemos es una aceleración, por ejemplo, que también es algo que presume Esteban Moctezuma, a paso veloz nos subimos al tren de la tecnología. Pero eso, bueno, también tiene sus consecuencias en términos del tipo de relaciones que se han tejido con corporaciones multinacionales, con las televisoras, y otros arreglos de los que seguramente nos enteraremos después. Entonces, no creo que aquí haya un problema de curva de aprendizaje que no le dé al gobierno actual para hacer las cosas de otra manera, sino un proyecto que justamente lo que hace es aprovechar la circunstancia para acelerar algunas estrategias, formas de incidencia, de intervención, y la misma decisión de las televisoras, sean las que den las clases, pues es una muestra de que lo que importa es volver, mantener la maquinaria del control y de la regulación andando, porque eso es lo importante. La pandemia, pues allá está, ¿no? Cuando la pandemia es lo que nos tiene vueltos locos. Entonces, yo dejaría hasta ahí el asunto, el tema del derecho a la educación, bueno, es uno de los puntos de mucho debate en todo esto que estamos viviendo. Sí, tenemos serios problemas de exclusión, de una profundización de la exclusión y de las desigualdades que se van a profundizar, pero esto también no es de ahora, la misma pandemia también desnudó esa desigualdad que pues históricamente también caracteriza a los sistemas educativos en el mundo. Yo cerraría nada más entonces diciendo, pues si tenemos un contexto político y un proyecto político que le apuesta a continuar y profundizar una reforma que nosotros llamamos neoliberal, a pesar de que el neoliberalismo se ha decretado como que ya fue y ya se murió y ya no existe,
Bueno, aquí nosotros nos estamos basando en las acciones y lo que estamos observando es una continuidad, una profundización de esa reforma anterior y la tónica de las decisiones que se están tomando van en esa línea, en esa lógica y responden exactamente a la misma racionalidad. Y lo decimos pues desde nuestro interés en estudiar los procesos y las conexiones entre momentos o circunstancias políticas anteriores y lo que estamos viviendo ahora. Pues yo lo dejaría hasta ahí porque también seguramente Marce querrá comentar algo. Gracias. Gracias, doctora Lucía, muy amable. Muchas gracias por sus comentarios. Bueno, también uno tiene que hacer comentarios porque hay algunas cuestiones que hemos visto. Yo, por ejemplo, he observado que ya no se ha pronunciado la frase nueva escuela mexicana. No sé si ya la dejaron de pronunciar o qué está pasando. Y segundo, los programas, porque plan ahí está el Plan Nacional de Desarrollo, está el programa del sector educativo, pero, pero no hay programas. Y esas cuestiones pues han quedado atrás porque la pandemia ha rebasado las situaciones. Ese es mi punto de vista. Y lo que leemos en Facebook de los maestros también. Por ejemplo, aquí nos comentan, nos dicen que hay decisiones que no se han tomado o que se han tomado, que no han quedado específicas y las fechas las cambian constantemente según se mantiene el semáforo en color X. ¿Sí? Y también esto hemos visto, pero muy interesante el punto de vista que nos dan los maestros, la doctora Lucía Rivera Ferreiro y el maestro Marcelino Guerra Mendoza. Voy a ceder la palabra al maestro Marcelino. El maestro Marcelino también ha escrito libros, es coautor del capítulo El lado oscuro de la RIEP, publicado en el secuestro de la educación, el sexenio educativo del Bester Gordillo y Felipe Calderón en México, y está también publicando conjuntamente como resultados de investigación junto con la doctora Lucía Rivera Ferreiro y el doctor Roberto González Villarreal, y han escrito un buen número de publicaciones, por ejemplo, Poderes Percutidos, el proceso legislativo de la reforma constitucional en educación de 2012 a 2013, publicado en 2016, y la anatomía política de la reforma educativa en México, 2017, el cártel de la reforma educativa, redes conceptuales, institucionales y operativas en 2019, y diversas publicaciones conjuntas con fines de divulgación y su aportación que hacen desde cortocircuito de insurgencia magisterial, que tengo entendido, creo que inició en Veracruz, pero por ahí ustedes han estado publicando porque los he leído, los leo, y recibimos al maestro Marcelino Guerra Mendoza. Gracias, maestro Quiles. Pues estos espacios realmente dan posibilidad de potenciar la construcción de comprensión, pero a la vez de estrategias factibles de poder estar planteando, y es pues parte de todo el trabajo que realizamos en distintos espacios, desde la universidad y en otros momentos también. Y podemos tener diferencias y podemos tener discusiones fuertes, pero es en el proceso de construcción que se van dando. Y son ejemplos de pedagogía del acontecimiento, cómo vamos abordando la política educativa, por ejemplo, un acontecimiento también que afectó, tuvo efectos y producciones, y hoy las vamos viendo. Y voy a situar algunas. Por ejemplo, lo que señala el maestro Quiles de lo que comentan en el Facebook algunos maestros, ¿no? Que cambian las fechas constantemente, que les dicen qué tienen que hacer, pero también no les dicen qué tienen que hacer y los maestros lo hacen. Entonces, esta parte es una
subjetivación que viene forjándose desde la 2013, desde la reforma, y ahora está completamente enquistada, que ya no hace falta, por ejemplo, ni el documental de Panzazo, que llevó al desprestigio de los maestros en la 2013 para ganar percepción en la población de otro modo, y ahora ya las cosas como, a ver, fechas, criterios, lineamientos, qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Ante eso es que nosotros planteamos esta pedagogía del acontecimiento. ¿Y quién pensamos que lo debe de hacer? Los maestros desde sus comunidades educativas escolares, pensando la escuela no como el lugar de reunión. Ahorita no podemos pensar en ello, pero sí podemos pensar en los niños que conforman los grupos que los maestros están trabajando con ellos. Y se puede iniciar este intercambio de interpretaciones, y así lo decimos, porque no quiere decir que el maestro tiene la verdad última, tampoco un niño u otro niño, otra niña, sino son intercambios que tienen que hacer, lo que entendieron, lo que van pudiendo explicar, van desarrollando su lenguaje corporal, oral, escrito, de distinta manera en esta pedagogía del acontecimiento. Pero ¿qué es lo que van también acompañando a esto y en el fondo? Actitudes y valores. Estos que son necesarios romper con los que tenemos en este proceso neoliberal de hace mucho tiempo. El individualismo, la competitividad, el emprendedurismo, que son como que los tres pilares de estos valores y actitudes. Y lo vemos en las noticias a diario, cuando hay agresiones, por ejemplo, con el personal de salud. Dice uno, a ver, algo está fallando. El que no siga el tapabocas, por ejemplo, porque el del Palacio Nacional nunca lo usa. Ayer fue así como cuando hizo la presentación del segundo informe en Palacio, fue así como emblemático. Ninguno de los que estaban acompañándolo llevaba cubrebocas. ¿Cuál es el mensaje? La gente tiene que interpretar, bueno, ¿qué hago? Están apareciendo contagios, están apareciendo más fallecimientos y este no se pone el cubrebocas. Pues hay quien dice, pues no me lo pongo porque tengo el derecho, como señala Miguel Ángel, ¿no? Pero no tiene el derecho de afectar a los otros, que esa es la otra cuestión, ¿no? Y lo que se hace con ello es eso. El Ejecutivo Federal, pues da lo mismo, lo hace, no lo hace, recomienda la salida, el visitar los restaurantes y demás. Pero entonces ahí vamos viendo de dónde podemos interpretar de una manera que nos oriente hacia otro tipo de valores y actitudes que tengan que ver con el apoyo mutuo, con la ayuda mutua y el cuidado del otro. Pensar en el otro. En la pedagogía del acontecimiento tendríamos que estar considerando de una manera articulada los afectos, el pensamiento, el conocimiento, las formas de abordar esta pandemia para comprenderla en toda su complejidad, porque ese es el gran problema, pero ir moviendo de un modo distinto del individualismo al trabajo conjunto, pero de una manera común, donde se pueda construir el común o los comunes, porque no hay un solo común, hay distintos comunes dependiendo de las comunidades, de sus desigualdades, de sus características, de las afectaciones que ha dejado la pandemia en las familias, y eso es lo importante de estar trabajando para que todo esto se vaya convirtiendo realmente en un derecho a la educación, pero la educación de un sentido amplio, porque en el tercero constitucional lo que está planteado ahora es el derecho a la educación, pero desde una igualdad sustantiva. Y los que tienen el derecho son los niños, pero a los que nadie les pregunta es a los niños si es el tipo de educación
que se espera puedan tener. Ellos están plantados frente a la pantalla, sea internet o sea televisión, porque es lo que se piensa que ellos tienen que hacer. En una idea que la educación es de calidad y de excelencia, pero el niño, como el maestro Quiles plantea también, no ha aprendido otro tipo de actividades dentro del hogar y fuera de su hogar para con los otros, por todas estas cuestiones que vienen desde la familia, pero en la escuela, en ese proceso educativo, se fortalecen. Esa competitividad, ese aislamiento, ese individualismo. Entonces, en la pedagogía del acontecimiento, nosotros planteamos que en quién va a recaer todo este tipo de estrategia en las maestras y maestros, que son, por su experiencia, recuperarla, los que buscan, encuentran y se comunican con las familias, los alumnos, y puede empezarse a tejer y construir otra manera de establecer el vínculo pedagógico. Porque ese vínculo pedagógico está muy establecido. Emisor-receptor, maestro-alumno, maestro transmite, alumno absorbe, repite, lo evalúan, pasa el ciclo escolar y es el proceso que van llevando. Eso es, se tiene que transformar en una posición distinta. En esa transformación, formar desde valores y actitudes otra perspectiva con la cual abordar esta pandemia ahorita, pero como señalaba hace un momento, que se vayan convirtiendo en motivos educativos otros acontecimientos que tienen que ver con grandes problemáticas sociales que estamos padeciendo actualmente, que ya estaban y se han agudizado también, pero no se abordan en el espacio escolar. Y con esto termino. El territorio educativo, veámoslo, no solamente como ese reduccionismo del salón de clases y la escuela en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Veamos el terreno educativo como todo lo que envuelve a las familias, a las comunidades, a los niños, a las niñas, a las maestras, a los maestros, supervisores, directores, todos los que participan en la comunidad, en la construcción, que ese sería el punto de llegada, de común o comunes para el bienestar de la población. Muchas gracias. Gracias, maestro Marcelino, gracias, muy amable. Tenemos saludos desde Tehuacán, Puebla, la maestra, la doctora Denise Valderas, desde Izúcar de Matamoros, el tecnólogo educativo Heriberto Prieto Zamudio, que nos ve también desde Ciudad Nezahualcóyotl, desde Texcoco, la maestra Sandra es educadora, el doctor Fernando Flores Velázquez desde Toluca, y diversos maestros en los diversos grupos que nos están viendo. Y vamos a ceder la palabra al doctor Miguel Ángel Bertis Galván para que nos dé los comentarios de cierre. Por favor, doctor Miguel Ángel. Sí, pues muchas gracias, ¿no? Pues primero que nada agradecer a nuestros invitados, a Marcelino Guerra y a Lucía Rivera por su participación. Me parece que una reflexión muy importante para los profesores que tienen la responsabilidad de sacar adelante los aprendizajes en esta estrategia y lo harán en otras estrategias, como siempre, son los que dan la cara por la educación. Como conclusión, yo me llevaría o plantearía una doble idea. Por una parte, es cierto, lo que como dice Lucía Rivera, siempre hay de otra, es cierto, no es el proyecto posiblemente que generó la gran expectativa de transformación lo que estamos viendo. Efectivamente hay una tensión entre la continuidad y la cuarta transformación prometida que efectivamente parece que hay muchos tintes de continuidad en esta política educativa que efectivamente no está generando la respuesta que por lo menos muchos habían generado, porque es cierto lo que dice Lucía, en el sentido de que pues desde la campaña se venían planteando ya las líneas sobre las cuales iba a montar el proyecto educativo,
y no hay muchas sorpresas, pero algunos generaron altas expectativas y muy diferentes seguramente. Por otra parte, yo sí quisiera insistir en que aún en ese supuesto, sí hay una curva de aprendizaje todavía no cumplida, porque todavía de todas maneras dentro de su mismo proyecto no se está logrando desde mi perspectiva llevar a cabo lo planteado en la Ley General de Educación y en la reforma del artículo 3º de 2019. Justamente hay elementos que tienen que ver con la estrategia, que tiene que ver con una reforma que no alcanza a aterrizarse desde antes de la pandemia y durante la pandemia, pues no alcanza a aterrizarse con las acciones que se esperan. Y me parece también que es importante la reflexión que yo al final, la otra parte de la reflexión es que hay que recuperar para los docentes esta reflexión, porque al final esta pedagogía que ustedes proponen es algo que sí quedaría en las manos de los profesores. No es tan complicado para un profesor construir a partir del acontecimiento un nodo curricular, introducir los aprendizajes dentro de ello. Me parece que en ese sentido, si bien la rectoría del Estado posiblemente se constituye como una limitante también para el desarrollo de los aprendizajes, pues me parece que también en estas condiciones también la facilidad que tienen los profesores, más bien el reto que tienen los profesores enfrente, les da facilidad para hacer una propuesta de una pedagogía de este tipo. Pues me parece que su programa, sus recomendaciones serán de utilidad para ellos. Qué bueno que tenemos a algunos profesores que estarán seguramente entendiendo y ya haciendo algunas traducciones de su reflexión hacia sus propias planeaciones y ejercicios curriculares. Y pues bienvenida a su reflexión, me parece fundamental. Ojalá podamos invitarlos en otro programa junto con Roberto González en otra reflexión de este tipo y pues bienvenidos, pues eso es todo por hoy, muchas gracias, pues esperemos que nos sigan en las siguientes transmisiones con los temas que sean de interés para todos ustedes. Buenas noches.